Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Pues Repobob nos trae a Lisa X con Looking Back My Memories. Y bueno, pues es cuestión de celebrar pues un aniversario. Pues supongo, a ver, teniendo en cuenta la edad que tiene, y esto es de hace 6 años, pues estaba celebrando por aquel entonces sus 14 años. Madre de Dios. Así que vamos a ver ya de por sí a una chica, pues tocando como los dioses, muy joven, pero supongo que rememoraremos épocas todavía más tempranas. Bien, bueno, pues vamos allá. Ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. O P Q O S T U V W X Y 1234大丈夫？どうしたの？Try your very best. Like windy is easy. これこうやってですか。こうやってやると表からのビヨンとか長寿。ほら。Are you ready? Okay. Hello, Lisa X. You sound amazing. It was really nice to hear you play a Racer X song. And I'm so excited about your playing that I would like to invite you to my online rock guitar school to be a student. And I'll get you a free pass. Madre mía, ya Bueno, le mando por Gilbert un mensaje. Pero si con 5 años tocas mejor que yo. y que yo. Madre Eh, mía, ¿no? ya esa guitarra, esa Ibanez, esa ya es una guitarra de adulto, ¿eh? Em, bueno, fíjate lo curioso que es la vida, ¿no? Porque em, hace no tanto reaccionamos a Paul Gilbert tocando con ella hace algunos años. No, Paul Gilbert tocando actualmente, puede que el año pasado, ¿vale? Porque el que era hace algunos años era con Kiko Loureiro, que Eh, eso lo tenéis en miembros. Pues fíjate que creo que ha tocado varias veces, de hecho, con Paul Gilbert, y me gusta que un guitarrista de su talla viera en su momento que esta chica se hacía viral en internet, Lisa X, y dijera, pues mira, vamos a potenciar su talento. ¿Qué puedo hacer por ella de momento? Pues mira, enseñarla. le voy a dar clases, le voy a dar clases de la escuela online y que lo tenga gratis a su disposición, que le saque el máximo partido, ¿no? Y Y mira si le ha sacado partido, mira. sí, sí, la gracia es que hemos visto los saltitos de nivel de año a año y parece que cuando empiezan ya a llegar los 7 años, pega un salto de nivel. Ahí ya es cuando empieza a dedicarle tiempo Ya y empieza con el tapping ahí. sí, sí, me ha hecho gracia ahí
que empieza a darle al tapping y me ha hecho gracia lo de, venga, uno, dos, tres, tal. Falla y dice, oh, oh, Ups. ups. Qué bueno. Pero fíjate que cuando todavía no controlaba, digamos, el tener destreza con la mano izquierda, el padre le ponía el metrónomo y con la izquierda no, pero con la derecha iba tocando, iba a pulso, iba a ritmo, ¿vale? Iba tal cual, iba el metrónomo. Entonces la interiorización del ritmo es muy importante. Y vemos que ya empieza aquí a tocar cositas de nivel, ¿no? Por aquí es Dream Theater. Este tipo de cosas a mí me... El detalle de Paul Gilbert me ganan, ¿vale? Es como... A ver si lo ponemos. Steve Vai también tiene muchos detalles de esos. Y hace no mucho tiempo, hace pocos años, había una bajista chica que se hizo viral, también desde muy pequeña, y la invitó a su casa, ¿vale? Ese vídeo habrá que verlo algún día. Y incluso tengo entendido que incluso la invitó a tocar con él en un concierto. Así que esos detalles a mí de los músicos me ganan, la verdad que sí. Pues sí, ahí demuestran que son humildes. Sí, fíjate, fíjate. A ver si en 2025 tiene... aquí tenía, 9 años, 9 o 10 años. claro, del 2014 al 2015, 2014 9 años, 2015 10 años. Pero es que esta guitarra, fíjate, le queda como me queda a mí un bajo. Es decir, esta ya es una guitarra de adulto. De hecho, esta guitarra la ha tenido muchísimo tiempo. Sí, es la Muchísimo. que tiene ahí Sí, sí, sí. como las rosas ahí por Claro, efectivamente. el mástil. Esta ya es una guitarra más buenecita. Primer lugar del vídeo más viral Sí, sí, es que de 2014 a 2015. en 2013 fue el tercer vídeo más viral y luego el 2014 y 2015 el primero. Claro, esto de Guitar Wall, ¿qué pasa? Que esta niña asombra desde muy temprano. Que con 9 años que toque como toca. Me pasa a mí con las baterías. Sí, Y ahora el perfil de la niña que te he mandado esta sí, sí, mañana, sí, Kindercore se llama, claro. que Fíjate, lo sube Además toca el hermano también, que es claro, más claro. pequeñín. Pero claro, los ves ahí tan chiquititos, ahí. Y te quedas aquí, pero bueno, Eso me hace gracia, me preocupa que si no lo hacen con técnica les creen una fonía crónica a los sí, niños ya, ya. desde Pero pequeños. yo creo que algo de distorsión tiene el micro, o algo, tiene algún efecto para que Pero lo haga espero. todavía más agudo. Pero vamos, que irá cogiendo técnica, imagino, ¿no? Sí, sí, totalmente. En este sofá la he visto yo tocar actualmente. Esto es la casa familiar y entonces intuyo que aunque ya a sus 20 años sí es una estrella mundial, todavía sigue ahí arropada con su familia, cosa que me encanta, ¿sabes? Que ya tendrá tiempo para hacer Para su vida, emanciparse, ¿eh? efectivamente. Venga, continuamos. Hello, Lisa X. You sound amazing. It was really nice to hear you play a Racer X song. And I'm so excited about your playing that I would like to invite you to my online rock guitar school to be a student. And I'll get you a free pass. Madre mía, con 9 años. Este de la izquierda es Gut Rigoban, que este hombre es uno de los prodigios de la guitarra mundial hoy en día, ¿vale? Es de la generación que ha sorprendido
a la generación de Satriani y Sí, sí. toda esta gente, este es de los siguientes, ¿vale? La técnica de este hombre, yo lo he visto en directo, a Gus Rigoman en Sevilla, que el bajista también es impresionante, ¿vale? Que es Brian Beller. Y, y que esta gente, a su vez, se asombren con la precocidad, ¿no? Porque, claro, está tocando a su lado una niña de 9 años, pero además la niña de 9 años Claro. no tiene, digamos, los reparos de tocar. Ella simplemente toca, ella simplemente se divierte. No está pensando. A mi derecha está una de los mejores guitarristas del mundo, ¿vale? No, ella está pensando simplemente, voy a divertirme, hacerlo lo mejor posible. Además de verdad, ¿eh? Mm, Fíjate, esta imagen me flipa también. Ella con su pijama, ¿vale? Eh, Claro, pero si es que ahí, ¿qué puede tener? ya está. Mira, 9 años, 8 años. eh, esto se ve que es la habitación del padre. Aquí está un iMac, el teclado, los monitores al fondo, las interfaces de audio y todo el tema. Todo el Una lío, cadena de música, todo el lío de de cables cinta, abajo. de cassette. Sí, 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 sí. Esto definitivamente es la habitación del padre. Venga, continuamos. De hecho, creo, fíjate lo que te digo, porque esta no es la guitarra de Lisa X. Me parece que ha tomado prestada la guitarra de Guthrie Govan, Claro, la de él. ¿vale? Y Y habrá dicho, déjame la guitarra, que voy a tocar una canción. mira, la risa, es la típica risa nerviosa diciendo, no me lo estoy creyendo. Esto es una verdad como un templo, ¿eh? Práctica, práctica y Sí, práctica. claro, obviamente, ¿eh? Yo siempre digo que estos son en cualquier cosa que tú quieras decir Aspecto de la vida, ¿no? toda la vida. Estos son horas de vuelo. Es decir, no es, llevo tantos años tocando. No, no, ¿cuántas horas le has echado? ¿Vale? Porque hay gente que lleva menos tiempo, pero se lo ha tomado tipo el estepario como un trabajo, 8 horas al día, em, y van alcanzando ese nivel pronto, ¿no? Eh, Claro, Efectivamente, vemos casos como guitarristas que a lo mejor cuando han descubierto que lo que les gustaba era tocar la guitarra eran ya adolescentes o incluso 18 20 años y a partir de ese momento se ponen y con 25 años son máquinas, pero máquinas. Así que, bueno, pues hay y cosas muy complicadas, ¿eh? También cuida, esto también es un detalle, ¿no? Hay guitarristas que el sombrero de las cuerdas las enrollan y hay otros que pulcramente los cortan con alicates. Esto para que quede más limpio. me gusta ese pijama. Vale, se pone a bailar haciendo tipo Goku, hace un Kamehameha, pero después Y coge la coge guitarra la guitarra y se y pone hacen, a tocar también. y hacen guitarras dobles. Tócate las narices. ¡Qué bueno! Va-
mira que Mico tocando con Polifia. Y ahora, mira la cara de Tim Henson, tío. ¿Qué me diciendo? Madre mía, esta niña me va a quitar el puesto. Ay, que me parto. Mira, uy, está raro Tim Henson sin Sí, tanto sí, sin tatuaje, ¿verdad? tatuajes en el cuello, me he fijado, me he fijado. Ay, qué gracia. Que Oh my God. se ha equivocado Y se enfada. y esto es con 12 años, ¿eh? Y esto es con 12 años. Que además de talento, de práctica y tal, encima No, la, es obstinada, ¿eh? la verdad es Es que... perfeccionista, ¿eh? No, pero yo la entiendo porque a veces pasa que tú practicas mucho una cosa y ya te sale siempre. Y dices, le voy a dar a grabar. Y en ese momento falla y dices, tú me cago en... Justo ahora. Ah. Su primer EP, pero que con 12 13 años, ¿no? Madre mía. Ya ves. Es que es alucinante. Otro de los grandes, con Mateo Asato. Oh, qué bueno. Oye, este tipo de cosas a mí me gustan porque veo la calidad humana de guitarristas muy buenos, porque no todo el mundo quiere tocar con una niña tan pequeña, ¿eh? Prodigio, claro. Efectivamente. Con ese vídeo de 2018. 2018, tío, porque es que eso hace 7 años. 7 años ya. Tenía 13 años, tenía ahí. Porque ella tiene actualmente 20, ¿verdad? Sí, creo que es de 2005. Claro, entonces 2018 tenía 13 años. Efectivamente, 8 de febrero de 2005. Correcto, tiene 20 años. Es decir, bueno, pues con 13 años, en ese vídeo, ¿verdad, David? La anécdota de que empieza... Porque es que, claro, lo hemos reaccionado hace poco, ese vídeo en concreto, en miembros, y empieza a hacer un sweep picking a una velocidad tremenda. Lisa X intenta replicar lo que Kiko Loureiro y no puede. Y lo tiene que dejar y decir, madre mía, mira, que lija me ha dado. Dice, me dedico a hacer otra cosa. Me voy a estar aquí quietecito que estoy más guapo. Sí, 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 sí. Qué bueno.
cierto, el hermano pequeño, no veas cómo toca también. No es manco tampoco, ¿no? No. Yo si soy el hermano pequeño me pongo el nombre que sea, barra X, para que se sepa también que soy aquí de la Claro, familia. claro, sí, Así, y le perfectamente. damos el nombre artístico. Sí, 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 no vea cómo toca. Aquí está, este es el amplificador de Saki, ¿no? De Nemófila. Creo que este es un Sí, amplificador de Saki de Nemófila. sí, sí. Por ahí andaba. Bueno, como es un evento, qué bueno, qué bueno. Ya está, qué pronto se me ha pasado. Por cierto, este tipo de imágenes me dan toque, ¿vale? Una botella de agua encima del cabezal. Y yo estas cosas sufro cuando las veo, ¿vale? Yo, en fin, el agua y la electrónica no se llevan bien. Además, de verdad. Fantástico. Es que la gracia del vídeo es que rememora todo ese pasado cuando dice, por fin he sacado mi disco y lo saca con 13 años. ¿Sabes lo que te digo, Es no? que, Es sí, sí. que tiene ya muchos kilómetros hechos Sí, es que de recorrido musical. empezó con 3 añitos. Figúrate, ¿eh? Con 3 añitos, luego con 5 ya tocaba mejor que yo. Bueno, y con los 3 años también tocaba mejor que yo. Que no toca en mi vida, claro, obviamente. Pero madre mía. A ti en Navidades te dejaban la pandereta y poco más, ¿no? Uy, la pandereta. Dejaba la botella de anís ahí con el tenedor, ahí. Claro, pero la botella de anís te la bebías, mamón. No, se la bebía a mi padre ahí durante todo el año. Y luego ya teníamos ahí el para cantar villancicos, ¿eh? Ya ves, qué bueno. Bueno, amigos, nos ha encantado rememorar bueno, 14 aniversario de Lisa X. Muy bueno, gracias Repobob, nos ha encantado y bueno, pues damos la medida de lo que es la carrera de esta excelente guitarrista, de las mejores del mundo y bueno, por edad, pocas tienen más proyección que ella, ¿no? Bueno, amigos, Pero muy pocas. claro. Amigos, ya sabéis si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. En el nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo, en el nivel 2 subimos material extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Como ha hecho Repobob, dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerte miembro del canal o Patreon están abajo. En la información de la reacción, si por casualidad salta una publicidad, si la puedes ver, nos ayuda mucho. Por aquí te van a recomendar reacciones y en el logotipo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.